Buenos días, profesor. Muy buenos días, estimados educandos de cuarto y secundaria. Se les pide escribir su nombre y apellido completo, por favor, en el chat. Nombre y apellido completo en el chat, por favor. Muy bien, tenemos en la semana número 5 el tema en pantalla, garantías constitucionales, cuarto de secundaria. Vamos a revisar las normas de clase, que son las siguientes. No olviden que es obligatorio el tema de prender la cámara, utilizar el audio, ingresar con su nombre y apellido completo, por favor, evitar entrar con el nombre de otro usuario para evitar inconvenientes a la hora de la asistencia. No olvide que la clase debe ser copiada en el cuaderno y posteriormente enviada al correo electrónico. No olvide también que las evidencias y productos deben ser enviados hoy día hasta las 6 de la tarde, ¿no? Un máximo de las 6 de la tarde. Muy bien, entonces esas son las normas que hemos venido trabajando. Es importante la asistencia. Para desarrollar, a ver, vamos a ver, todavía tenemos algunos estudiantes. Para desarrollar la clase de hoy día, vamos a observar y escuchar atentamente el siguiente video que nos va a dar una imagen de lo que vamos a trabajar en esta sesión. Atención, por favor. En videos anteriores hablamos de qué es la Constitución y cómo funciona. Como dijimos, la Constitución es la norma de mayor jerarquía que debe ser respetada por funcionarios, autoridades, instituciones y todos los individuos. Pero ¿qué pasa cuando se viola la Constitución? Para ello, existen las garantías constitucionales. En enterar Un tema importante que se ve hoy día es que las personas cada vez menos respetan la constitución política. El no respetar la constitución política implica no respetar las leyes. Y el no respetar las leyes implica a veces cometer ciertos abusos o ciertos excesos en toda la sociedad. Para evitar que esos abusos o excesos sean desarrollados en contra de un ciudadano o en contra de una ciudadana o en contra de cualquier persona, existe un mecanismo que se llaman garantías constitucionales. Entonces, hay que entender que esto que se llama garantías constitucionales va a evitar el abuso o va a evitar el incumplimiento de las leyes. presentamos, ¿qué son las garantías constitucionales? Las garantías constitucionales están enumeradas en el artículo 200 de la Constitución. Buscan, esencialmente, dos cosas: proteger los derechos fundamentales de los individuos y proteger la primacía de la Constitución y el cumplimiento de las normas. Muy bien, los primeros objetivos de las garantías constitucionales es proteger los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La vida por un lado, la libertad por otro lado y la propiedad por otro lado. Y por otro lado, las garantías constitucionales también están direccionadas a siempre colocar por encima de cualquier cosa la constitución política del Perú, las leyes. Y no solamente colocar las leyes, sino que además que esas leyes se deban cumplir. Esos son los dos objetivos de las garantías constitucionales. Las primeras tres garantías son las dedicadas a proteger esos derechos fundamentales. La primera es conocida como la acción de habeas corpus. El habeas corpus protege la libertad individual de las personas. Así, una acción de habeas corpus se puede interponer, por ejemplo, cuando alguien es privado de su libertad de forma injustificada. La Constitución establece que nadie puede ser detenido sino por orden de un juez, escrita y motivada, o en caso de flagrante delito, por la policía. Si alguien es detenido de una forma distinta a esta, puede interponer un habeas corpus. Entonces, solamente una persona en el Perú puede ser detenido por orden de un juez o en flagrante delito, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú estás bajando de tu combi para irte a tu casita en el paradero Arica. Estás en el paradero Arica y te estás bajando de tu combi para ir a tu casita, ¿no? Y de repente aparece por ahí un cogotero y se arrancha tu billetera, tu cartera.
Entonces, si en ese momento justo está por ahí un policía de inteligencia o de civil y observa que te ha ranchado, pregunta para cualquiera que se quiera ganar sus puntos. ¿Se puede detener a esa persona, sí o no? Levanta la mano. Levanta la mano. Miguel Huiza, te escuchamos. No, No, ¿por qué no se puede detener? ¿Por qué? ¿Por qué no se le puede detener? no, principalmente porque ese no es su deber, o sea, solo puede hacerlo la policía. Bueno, creo que no me escuchaste bien. La respuesta correcta es sí lo puede detener, porque es un policía que está vestido de civil. Y No, no, digo, usted no, ¿quién había dicho? Yo escuché otra cosa. ve, por eso les mencionaba que no me había escuchado bien. El Mucha tema huella, mucha huella. que no lo puede, profesor, lo puede tener o no lo puede, sí lo puede tener porque es un policía vestido de civil y no solamente eso, sino que está en flagrante delito. Ha observado que le ha arrebatado la cartera o la billetera a una persona, puede ser un alumno, un profesor cualquiera, y simplemente lo detiene porque hay una flagrancia. Entonces, en ese momento la ley lo faculta, pero también lo puede detener cuando hay el mandato de un juez, ¿no? El juez ha ordenado la detención ipso facto de esa persona por considerar pruebas suficientes. Entonces la policía tiene que ubicarlo donde se encuentre y detenerlo. Esos son los dos momentos en donde se puede dar una detención. En flagrancia, cuando te encuentran con las manos en la masa, o cuando hay una orden de un juez, porque obviamente ha habido un proceso judicial y el juez ha declarado tu culpabilidad, aun cuando tú no te presentes a la audiencia, pero bueno, te tienen que ubicar donde tú te encuentres. Pero por otro motivo no te pueden detener. Si te detienen por otro motivo, tú puedes presentar un habeas corpus y obviamente sales. Nadie te puede privar de tu libertad. Nadie. Ni el policía, ni el militar, ni nadie. Para eso, para defender ese derecho constitucional, ese derecho importante, existe el habeas corpus. Seguimos observando. Ese es quizás el ejemplo más típico y claro de esta figura. Sin embargo, el habeas corpus protege varias cosas más, como el derecho a no ser privado del documento de identidad o de obtener un pasaporte, a que un detenido sea tratado de forma razonable y proporcional, a la integridad personal, que está ligada así al derecho a la vida y salud, el derecho a no ser torturado, a no ser obligado a prestar juramento y otros derechos conectados con la libertad individual, como el debido proceso cuando su incumplimiento atenta contra la libertad de la persona o la inviolabilidad del domicilio, es decir, si alguien entra a tu casa de forma injustificada. También protege el derecho a ser asistido por un abogado defensor, por ejemplo, en un proceso. Ahora, una demanda de habeas corpus puede ser presentada por cualquiera, ya sea el perjudicado o alguien más, y debido a su urgencia e importancia, puede presentarse ya sea por escrito, verbal, medios electrónicos, de comunicación o más. Además, en este proceso, se busca que el juez pueda resolver de forma rápida, ya sea al instante o en el menor tiempo posible. Así, tiene dos características esenciales: que sea un proceso breve y eficaz. En segundo lugar, está la acción de amparo, que procede para proteger los demás. Otra garantía constitucional es la acción de amparo, ¿no? Ya hemos visto la primera, el habeas corpus, que nos protege ante el abuso, ante las detenciones, que busca garantizar tu derecho a libertad, tu derecho a la vida sobre todo. Bueno, la segunda garantía constitucional es una acción de amparo. Derechos de la Constitución, excepto los que veremos más adelante en el habeas data. Así, el proceso de amparo busca que si se viola o amenaza algunos de esos derechos, se reponga el estado anterior a esa amenaza o afectación. El Código Procesal Constitucional enumera varios de estos derechos: el derecho a la igualdad y no discriminación, de libre contratación, el derecho al honor, al trabajo, de participar en política, a la educación, de propiedad, a acceder al sistema de justicia, a la salud, a libertad de cátedra, entre otros. La tercera garantía constitucional es el habeas data. Esta garantía está ligada directamente con los incisos 5 y 6 del artículo 2 de la Constitución.
Ahí se establece que los individuos tienen derecho a solicitar información de cualquier entidad pública con el costo que suponga dicho pedido, con excepción de información que pueda afectar la intimidad de las personas o por seguridad nacional. Lo segundo es el derecho a que los servicios informáticos públicos o privados no suministren información que viole la intimidad de una persona. A esto se le llama autodeterminación informativa. Es decir, si una persona pide información a una entidad pública y ésta le es negada, o si considera que se ha publicado información que viola su intimidad en archivos, bancos de datos o registros. Es muy importante que las entidades como los bancos, como la SUNAT, no filtren tu información personal. Por ejemplo, los bancos no están profesor, facultados para tu información personal, como tu estado de cuenta, como por ejemplo el número de tus tarjetas, sean subidos a la red, porque puede ser víctima de estafadores, ¿no? Y si eso sucede, se puede presentar una habeas data. Tú estás facultado como ciudadano para solicitar información a una entidad pública. Por ejemplo, puedes pedir información que respecta a tu partida de nacimiento a través de la RENIEC, a una acta de matrimonio a través de la RENIEC, puedes pedir de repente antecedentes judiciales, antecedentes penales, pero información que el Estado te puede facultar a ti de manera personal, individual, pero tú no puedes pedir la información de tu amigo, de tu amiga, de tu vecino, porque eso no te corresponde. Y si tú pides esa información de tu vecino, de tu amiga, de tu primo, a una entidad pública, un ministerio, un hospital, un colegio, por ejemplo, el vecino no puede venir al colegio a pedir de repente a un colegio público o incluso privado a pedir la boleta de notas de un alumno, porque no le corresponde. Y si eso sucede, tú puedes presentar el habeas data, es decir, una violación a la información personal que puede generarte problemas como daños a tu intimidad, como por ejemplo robos, que está dándose mucho con las tarjetas de crédito ahora, como por ejemplo fraudes electrónicos, ¿no? Hay casos de gente, empresarios que van a las imprentas a mandarse a hacer boletas, RUC y todo lo demás, y esas imprentas filtran esa información a bandas de estafadores que empiezan a falsificar documentos con la información de esa persona. Ahí procede el habeas data, que busca salvaguardar tu información. Seguimos escuchando. Van 4 garantías constitucionales. De instituciones públicas o privadas, puede presentar un habeas data para que se le dé esa información o para que se suprima esa información. Luego, las siguientes 3 garantías constitucionales protegen la primacía de la Constitución y el cumplimiento de los mandatos legales. La primera es la acción de inconstitucionalidad, que procede contra leyes o normas con rango de ley, como decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, normas regionales y ordenanzas municipales, o el reglamento del Congreso, cuando contravengan la Constitución. La acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por el presidente, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el 25% del Congreso, 5.000 ciudadanos, presidentes regionales, alcaldes, dependiendo del consejo, y colegios profesionales sobre aquellos temas que son de su especialidad. La segunda de estas garantías es la acción popular, que procede contra otras normas de menor rango que infrinjan la Constitución. Así, se presenta contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones generales. Una demanda de acción popular la puede presentar cualquier persona. Entonces, una sentencia que declare la ilegalidad o la inconstitucionalidad de una norma lo hará igualmente para las normas que provengan o se extiendan de esta. Tras un proceso de inconstitucionalidad, una norma declarada inconstitucional dejará de surtir efectos desde el día siguiente a la publicación de la decisión en el Diario Oficial El Peruano. Por otro lado, en la acción popular, podría declararse que la norma es ilegal y además determinarse que esta es nula, es decir, que no tendría validez no desde la sentencia o publicación, sino desde su origen. Por último, está la acción de cumplimiento, que se presenta cuando un funcionario o autoridad
no quiere cumplir una norma legal o un acto administrativo. Así, si una autoridad se niega a cumplir lo que está establecido en un reglamento, o no emite una resolución cuando así lo expresa una norma legal, o no emite un reglamento cuando debe hacerlo, se puede iniciar un proceso de cumplimiento para ordenar que lo haga. Finalmente, ¿quién se encarga de hacer cumplir estas garantías? Para ello, están el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, que son los encargados de llevar los procesos anteriores. El habeas corpus puede iniciar en el Poder Judicial y terminar en el Tribunal Constitucional, al igual que el habeas data, la acción de amparo y la acción de cumplimiento. Por otro lado, la acción popular solo es vista por el Poder Judicial y la acción de inconstitucionalidad solo por el Tribunal Constitucional. Así, podemos ver que el cumplimiento de la Constitución está ligado a estas garantías constitucionales, que a su vez dependen del buen funcionamiento del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Si esta estructura no funciona correctamente, sería muy difícil controlar el poder de autoridades o individuos dispuestos a violar la Constitución. Si te gustó este video, apóyanos dándole like y suscribiéndote a nuestro canal. Muy bien, a partir entonces de lo visto en este video tenemos lo siguiente, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué protegen? Y, profesor, nosotros en esta sesión vamos a hablar de las garantías constitucionales. Lo que hemos escuchado en el video, el habeas data, el habeas corpus, la acción de inconstitucionalidad, la acción de amparo y la acción popular son las garantías que establece la Constitución política y que sirven para qué, profe? Para la defensa de cada uno de los derechos vitales y fundamentales de la persona, que básicamente son tres: derecho a la libertad, derecho a la igualdad y derecho a la propiedad. Cuando estos derechos quieren ser violentados o vulnerados por cualquier persona, cualquier institución, ahí aparecen estas garantías constitucionales, ¿no? Nadie te puede detener por la calle porque estás con tu polo de la U. Es imposible que alguien te detenga por eso. Tú no has cometido ningún delito, no te han encontrado en flagrancia, simplemente has estado caminando con tu polo de la U, que de repente, porque a la vuelta se han estado peleando 30 pandilleros, eso no te convierte a ti en un delincuente, en un pandillero, simplemente has estado pasando por ahí. Nadie tiene derecho a filtrar tu información personal en las redes o de repente en un lugar público, nadie. Si tú te has sacado un examen para ver si eres COVID-19 y te ha salido positivo, esa clínica, ese hospital no puede filtrar esa información, está penado, ¿no? Entonces hay un montón de mecanismos que suceden en la vida cotidiana y que el común de las personas ignoran, y a partir de ignorarlos se dan estos problemas. Entonces ahí aparecen las garantías constitucionales para salvaguardar tus derechos fundamentales. Muy bien, tenemos acá a ver, eh, por favor, el audio y vamos a avanzar por acá. No olvides que la información se envía al correo sociales47 o también al WhatsApp en pantalla. Muy bien. Tenemos acá concepto, para la cual voy a pedir la participación de cualquiera. Manos levantadas, por favor, para la lectura de manera rápida. A ver, un voluntario o voluntaria. Muy bien, Sheila Mamani, te escuchamos, Sheila. Las garantías constitucionales son los derechos de las personas establecidos en la Constitución de cada país. Como son constitucionales, no hay leyes, decretos ni resoluciones que puedan obviamente ir contra esas garantías, ¿no? Son constitucionales, ¿por qué, profesor? Porque están establecidas en la Constitución política. Entonces, no puede haber ninguna otra ley y ninguna otra persona, ni el presidente de la República, puede ir contra eso, ¿no? No podemos eliminar esas garantías porque es o forma parte de la vida democrática. Muy bien, Sheila Mamani. Vamos a ir al cuadro. Un momento. Acá está. Entonces, tenemos en pantalla lo siguiente. Tercero, cuarto y secundaria, DPCC. Tenemos a la alumna Mamani.
Muy bien, Sheila Mamani. 16. Correcto, ¿no? Ahí está entonces el concepto. En realidad son los derechos que son establecidos en la Constitución política y que no hay persona ni otra ley que atente contra ellos. Ahora, ¿cuáles son estas garantías constitucionales? Tenemos en pantalla habeas corpus por un lado, acción de amparo por otro lado, la acción de inconstitucionalidad por otro lado, la acción popular, la acción de cumplimiento y obviamente el habeas data que mencionaba el video, ¿no? Entonces, profesor, estamos hablando de 6 garantías constitucionales. Y a partir de eso tenemos lo siguiente, el habeas corpus, ¿no? El primero de todos. En los casos pueden ser, por ejemplo, estás transitando por la vía pública, de repente en horario que no estás en toque de queda. ¿Qué es lo que debería hacer un policía? Si te encuentra a las 11 de la noche por la calle y tú no tienes el permiso para transitar, bueno, ¿te puede detener? Sí te puede detener porque obviamente estás yendo contra lo establecido en la ley, en la norma. Te puede detener y lo normal es que te ponga una papeleta, ¿no? Eso es lo normal. Te pone la papeleta y bueno, te puedes ya con esa papeleta regresar a tu domicilio. Pero si tú te pones malcriado, belicoso, altanero o agredes a la policía, ahí estarías cometiendo otro delito, lo que merece que seas trasladado a la comisaría del sector, ¿no? O te puede tener y de repente se da cuenta que tienes antecedentes o tienes requisitoria, también te traslada a la comisaría y posteriormente te deriva a la fiscalía. Pero lo que no puede hacer una autoridad es golpearte, es puñetearte, es agredir, porque ahí estaría yendo contra la libertad, no solamente contra la libertad, sino contra el pudor y la dignidad de la persona. Y si eso sucede, ahí aparece el habeas corpus, que no es necesario que lo establezca un abogado. No, para eso no es necesario un abogado. Es necesario simplemente que tú conozcas tus derechos. Nada más. Habeas corpus. Vamos a ver qué nos dice el habeas corpus. Voluntario, por favor, cualquiera. Rapidísimo. Eric Berríos, te escuchamos. Garantiza la libertad de la persona, con el fin de evitar los arrestos, detenciones y otro tipo de abuso contra ella. En la Constitución Política del Perú es mencionado en el artículo número 200. Perfecto, Berríos. Entonces, garantiza la libertad. Ya sabes, ¿ah? El policía, el militar o cualquier otra persona no te puede agarrar, mucho menos agredir, mucho menos detener o mucho menos golpear. Si eso sucede, no solamente está cometiendo un delito que es contra el pudor, que es contra, profesor, el tema de lesiones al cuerpo, sino que además estaría yendo contra un derecho fundamental que es el derecho a la libertad. Muy bien, Berríos. Y en ese momento tú, si eres mayor de edad, o tu papá o tu mamá, pueden establecer un habeas corpus, ¿no? Que como bien dice el video, se establece en el Poder Judicial y posteriormente al Tribunal Constitucional para fiscalizar y para observar si efectivamente se ha vulnerado ese derecho y si se procede ese habeas corpus, que por lo general tiene que ser rápido. Una persona no puede permanecer detenida por más de 48 horas en el caso supuesto de que haya cometido o que exista una presunción de un delito. No puede ser detenido por 48 horas a no ser que el fiscal solicite pues ampliar la investigación y estés detenido 10 días, 15 días, ¿no? Eso en casos bien, pero bien particulares. En la mayoría de los casos, por ejemplo, una persona está manejando un vehículo en estado de ebriedad, ha dado en el dosaje etílico positivo, lo normal es que si es la primera vez, se acoja al principio de oportunidad, va a pagar su multa, la papeleta respectiva, va a pagar también para sacar el vehículo del depósito, va a perder la licencia por 3 años, pero después de 48 horas en fiscalía va a salir y va a ir a su casa, ¿no? Eso es lo normal. Ahora, si esa persona manejando en estado de ebriedad ocasionó un accidente, chocó contra una pared, chocó contra un triciclo o atropelló a una persona, ahí la situación es agravante, porque ya manejar por encima de lo permitido en alcohol es un delito y el cometer lo siguiente sería otro delito que te podría llevar a una pena privativa de la libertad entre 2, 4, 6 o 8 años dependiendo de la gravedad del mismo. No va a ser menor a 2 años, obviamente, ¿no? Eso es el tema
con el habeas corpus. Siempre garantizar tu libertad. Y el habeas corpus existe en sistemas como el Perú, donde vivimos en democracia. Muy bien, vamos a seguir avanzando. La acción de amparo. ¿Qué cosa es la acción de amparo? Voluntario o voluntaria, cualquiera. Valerie Paredes Guamán, te escuchamos, Valerie, adelante. Tutela los derechos constitucionales del ciudadano y que reconoce y falla un tribunal constitucional o Corte Suprema, cumpliendo una doble función de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos. Como se menciona, protege los derechos fundamentales menos los de la libertad personal, ya que esto señala en el habeas corpus. Muy bien, Paredes. Entonces acá tenemos lo siguiente. Vamos a ver a Paredes Guamán Valerie. Muy bien. Profesor, la acción de amparo, ¿qué hace referencia? Amparo, ¿no? La palabra amparo. Oye, necesito amparo, necesito ayuda. Entonces, ¿qué es la acción de amparo? Es básicamente la ayuda o la protección, ¿no? Es la protección que se hace al ciudadano. La acción de amparo dice, muy bien, ciudadano, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Han vulnerado tus derechos que están en la Constitución? Sí, me han vulnerado, me he sentido discriminado, me he sentido agredido. Estoy en mi trabajo y me han despedido simplemente porque voy a votar por el lapicito. Ya está, te han votado a tu trabajo. Me he sentido discriminado simplemente porque soy negro. Me he sentido excluido o maltratado porque hablo quechua. Pues ahí aparece la acción de amparo, ¿no? Busca defender todos los derechos de un ciudadano, todos, menos uno. Hay un derecho que especialmente es encargado por el habeas corpus y es el derecho a la libertad. Profesor, entonces la acción de amparo, ¿dónde se sustenta? En la Constitución política. Todos aquellos derechos que están en la Constitución tienen que ser cumplidos por las autoridades pertinentes, ¿no? La Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Pero si hay algún derecho de la Constitución que no está siendo cumplido o se ha vulnerado, ahí puedes establecer una acción de amparo. ¿Sabe qué, señor del Poder Judicial? En esta empresa se ha vulnerado mi derecho al trabajo. Simplemente me han votado porque yo me he declarado hincha de la señora K. Voy a votar por Keiko Fujimori, por eso el jefe me ha votado. ¿Sabe qué, señor Poder Judicial? Me siento vulnerado en mi derecho de la dignidad personal, porque en este lugar, en este centro comercial, me han tratado mal, me han humillado y todo lo demás. Acción de amparo. Entonces, cada vez que una persona sienta que sus derechos son vulnerados, puede establecer la acción de amparo, menos el de la libertad, ¿no? ¿Por qué? Para eso existe el habeas corpus. Seguimos avanzando. Acción de habeas data. Esto es bastante interesante porque se está dando mucho en la actualidad, sobre todo con las redes sociales. Hay que tener cuidado con lo que uno publica en las redes sociales. Bastante cuidado, ¿ah? Con lo que publicas, a quién tienes en tus contactos. Es un tema bastante delicado. Por ejemplo, hace algunos meses salió este tema del chat de la botica de Fuerza Popular, donde estaban los congresistas de Keiko, conversando sobre este tema. Y se mencionaban insultos hacia el fiscal, entonces se decía pues que era un delito, pero por otro lado también es cómo obtienes esa prueba, que supuestamente un WhatsApp es un tema privado, ¿no? Entonces es bastante delicado el tema de la tecnología hoy en día. Muy bien, voluntario para la lectura, cualquiera, rapidísimo. Muy bien, tenemos... ¿Puedo? ¿Quién dijo puedo? ¿Quién es? Apellido es que no puedo visualizar por acá porque hablo apellido. Jeremy Ruiz. Ya, Ruiz, adelante, te escuchamos. La tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos y en el cual se le permite acceder a toda la información que existe sobre su persona. Puede solicitar la corrección de esa información si le causara algún perjuicio. Ok, muy bien, Ruiz.
Entonces vamos a buscar acá a Ruiz González Jeremy. Muy bien. Entonces, profesor, tenemos la acción de habeas data, ¿no? Data viene de dato, ¿no? Dato, información. Entonces, profesor, cualquier persona, cualquiera, mayor o menor de edad, puede pedir información a un tema de un órgano del Estado, ¿no? Por ejemplo, la RENIC es un órgano del Estado. Por ejemplo, OCIPTEL es un órgano del Estado. Profesor, ¿qué es OCIPTEL? OCIPTEL se encarga de fiscalizar los números telefónicos. Entonces tú dices, a mí me están llamando de un número desconocido. Entonces, yo quiero saber si de repente hay otra persona en el Perú que tiene mi mismo número. Entonces tú vas a OCIPTEL, pues. Señor OCIPTEL, yo me llamo Luis Aníbal Villar Vargas y quiero saber si hay alguien que tiene mi mismo número. Y aparece 5 personas. Ah, no, yo acá hago una acción de amparo porque esta empresa está yendo contra mis derechos. Solamente el número es para una persona, no para 5. ¿No? ¿Te das cuenta? Tú puedes ir a la comisaría, puedes solicitar de repente antecedentes policiales. ¿Sabes? El pago en el Banco de la Nación, solicitas, te lo entregan. Entonces, eso forma parte de tus derechos, el pedir información a entes del Estado, la comisaría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, OCIPTEL, la RENIC, etc. ¿No? Tú estás en ese derecho, tramitar partida de nacimiento, ahora que van a estudiar de repente más adelante en la universidad, certificado de estudios, los adultos normalmente le piden antecedentes penales, policiales, judiciales para un trabajo, pides información, pero también puedes solicitar que tu información, también puedes presentar a habeas data cuando sientes que tu información ha sido vulnerada. Por ejemplo, una tienda comercial, Ripley, vamos a poner un nombre, ¿ah? Ripley, Saga, Macro, Unicachi, cualquier tienda o cualquier lugar comercial, por error filtró tus datos, ¿no? En la web de su página. Sale tu nombre y sale el número de tu tarjeta y alguien lo copió y te clonó la tarjeta. Ahí presentas una acción de habeas data. Entonces, esto nos permite, ¿qué cosa, profesor? Primero que nada, acceder a información personal. Segundo, a también evitar que nuestra información se filtre en los medios informáticos, visuales, radiales, televisivos. Y obviamente también podemos solicitar, como menciona, la corrección de la información. Por ejemplo, tú vas a tramitar un documento al Ministerio Público, por ejemplo, de repente antecedentes judiciales, y salen antecedentes que tú has estado preso. Pero yo nunca he estado preso. ¿Y por qué sale preso acá? Ah, tienes el derecho de pedir que se corrija esa información. Y no se trató de ti, pues de repente era un homónimo. Pregunta para estudiantes de cuarta y secundaria. ¿Qué cosa es un homónimo? Seguramente que en lenguaje lo han visto. ¿Qué es un homónimo, chicos? ¿Qué es un homónimo? Mano levantada. ¿Qué entendemos por un homónimo? Homónimo. ¿Qué es un homónimo? Eric Berríos, te escuchamos. Son dos palabras que se escriben igual, pero poseen distintos significados. Muy bien, se escriben igual, pero distintos significados. Por ejemplo, en el caso de las personas, hay personas que tienen el nombre muy, pero muy parecido, por no decir igual, ¿no? De repente existen Luis Aníbal Villar Vargas 2 o 3 en el Perú, y de repente ese Luis Aníbal Villar Vargas es un delincuente, ¿no? Y piensan que soy yo, y yo me gano problemas por él. Muchas veces ha pasado, ¿ah? Por eso cuando uno pierde su documento nacional de identidad, debe hacer una denuncia. Y debes tener siempre esa denuncia a la mano. Porque si tú perdiste tu DNI, alguien lo encontró y robó con tu DNI, te puede generar un problema tú, ¿ah? Eso debes comentarle a tus padres también, aprovechando que estás en esta clase. Educarlos a ellos. Muy bien, seguimos. Acción de inconstitucionalidad, voluntario, cualquiera. Muy bien, tenemos acá a Kichis Gallo. Adelante, Kichis. Tu opinión importa. Procede contra las normas que tienen rango de ley, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, etc. Se aplicará si alguna de estas normas no cumplen con la Constitución o cuando no hayan sido publicadas y otras promulgadas en la forma correcta.
como indica la ley suprema. Muy bien, entonces, muy bien el alumno Kichis. Por acá tenemos a Kichis. Antes de seguir, atención a la lista, por favor. Se encuentra en clase Berrío, si está participado. Briseño está en clase. Buenos días. Briseño, Juliana. Presente. Muy bien. Cadenillas, Laleshka. Cadenillas. Chávez, Aguirre, Wilmer. Chávez. De la Cruz, Villanueva. Presente. De Lao Pando. Presente. Gil Bazán. Gil Bazán. Guimaraes. Presente. Guimaraes. Guimaraes. Huiza, bueno, Huiza sí está, creo, entró. Mamani, también está leído, también está Paredes, también está Kichis. También está Ruiz. Salas Valverde. Salas. Presente. Muy bien. Leonel Vega Presente. Mesa. Ya está. Leonel Vega. Presente. Villegas Aguirre. Presente, profesor. Ok, muy bien. Entonces, antes de seguir, quiero verificar. Ya está. Entonces, profesor, en la acción de inconstitucionalidad se procede cuando hay alguna ley, alguna norma, algún decreto que atenta contra la Constitución, pues. Por ejemplo, el presidente no puede dar un decreto que diga a partir de hoy van a morir todos los presos. Imposible. Porque en la Constitución dice el derecho a la vida. O sea, cuando yo veo que hay una ley o una norma que atenta contra otro derecho, y sobre todo este derecho es fundamental, presento inconstitucionalidad. Ojo, no puede decir que los presos van a morir porque la Constitución dice derecho a la vida. ¿Te das cuenta? Inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, cuando vaya un mecanismo que atenta contra una ley que está en la Constitución, aparece inconstitucionalidad. Tú no puedes decir derecho a la muerte, tú no puedes decir hay que acabar con la vida, tú no puedes decir el que no paga la luz se va preso, no puedes decir eso, pues. Para empezar, en el Perú, la libertad es un derecho fundamental, que solamente se pierde cuando cometes un delito. Y el no pagar una deuda no es un delito, es una falta, son cosas diferentes, ¿no? Muy bien, seguimos. Acción popular, vamos a ver acá, voluntario, cualquiera. Te escuchamos, Valerie Paredes. Tiene como finalidad impedir las transgresiones, desviaciones y exceso del poder, con arreglo al principio de limitación de poderes. Se preocupa más por las normas de rango menor ante la ley, pero verificando siempre el debido funcionamiento ante la Constitución. Muy bien, correcto. Entonces, profesor, la acción popular tiene que impedir cualquier situación en la cual se comete un exceso de parte de una autoridad, ¿no? Busca limitar el poder. Por ejemplo, si yo soy congresista de la República, por el hecho de ser congresista yo no puedo cometer una transgresión, como por ejemplo yo no puedo manejar mi vehículo borracho. Ah, como soy congresista hago lo que me da la gana. Así no funciona. Entonces, eso es la acción popular. Impedir una desviación o exceso de poder, ¿no? Importante. Y luego tenemos la acción de cumplimiento. Voluntario, por favor, cualquiera. Eric Berríos, te escuchamos. Es la obligación que tiene el Estado en cumplir con las disposiciones que tiene en una norma legal, disposiciones, etc. Busca hacerlo cumplir a favor de las personas sin demora. Claro, si un inocente está preso, presentamos acción de cumplimiento para que rápidamente esa persona obtenga la pena o obtenga en este caso la comparecencia y la libertad. Nadie puede estar preso si no se ha comprobado, no se ha verificado que esa persona cometió ese delito. Se está quedando un producto pendiente que es algo bien sencillo que se va a presentar en el transcurso de las horas de la tarde o de la noche. Eso sería